Mire, aquí hay dos sillas, o una, por lo menos. Aquí hay una silla si alguien la quiere tomar. Por favor, tomen asiento para saber quiénes no tienen silla. Tomen asiento, por favor. Mire, aquí hay una silla, hermana Yolanda. Aquí hay una silla. Aquí hay otra silla, Paola. Aquí hay una silla, mira. María Teresa, mira, aquí hay una silla. O allá están colocando sillas. Mejor aquí adelante, con eso los que van llegando se sientan atrás. No, 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 déjenlas allá. Ahí está bien, por aquí. La otra semana comenzamos con los niños. Entonces tendrán más puestos. Bien. Señor, queremos continuar con la enseñanza, recibiendo de ti lo que has preparado para esta mañana. Tu pastoreo, Señor, porque nos estás pastoreando. Nos estás exhortando y estás alentando nuestro corazón con la exhortación, Señor. Porque estás enderezando nuestra vereda que se ha torcido, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Vuelvan a Ageo, por favor. Ageo capítulo 2. Mira, aquí hay silla. Es que si no hay silla, los jóvenes se bajan y ellos deben estar aquí arriba. Si algún adulto se para y le da la silla a los tres jóvenes que están allá, a Sebastián, a Daniel y a Julián. Mira, aquí hay sillas. Allá hay sillas. Venga. Un carro de placa 706, termina en 706 y lo pueden correr. Es un Mazda. ¿Alguien? ¿Nadie? Un Mazda de placa 706. Ya fueron, ya. Gracias. Gracias, Julián. Como dijo el Señor Jesús, y los otros dos, ¿no eran tres? Bien, con uno que escuche está bien. Ageo capítulo 2, versículo 1. No leo el contexto porque ustedes ya lo saben. Es el tiempo de la alabanza lo que nos llevó a este contexto. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Bien, vamos a Esdras capítulo 3.
Esdras, capítulo 3. Está antes de Nehemías, después de Crónicas. Esdras 3. Tiene que ver con lo mismo, con el mismo tema. Están construyendo el templo y Dios le dice, llamen a aquellos que vieron la primera casa que fue construida en oro y ahora compárenla con la segunda que está en madera. Esdras capítulo 3 versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Bien. ¿Qué está pasando aquí? Los que vieron la primera, ¿en qué estado están ahorita? Conmocionados, ¿no? Eso es lo que dice. Lloraban en alta voz los que habían visto la primera casa porque la estaban comparando con la segunda. Pero los que veían la segunda solamente porque no habían visto la primera, ¿qué dice la escritura? Daban grandes gritos de alegría. Allí tenemos un encuentro y Dios nos va a dar luz en esto. Como dijo Harley, dentro de 8 días, yo les animo a que vengan porque la enseñanza de esta mañana tiene que ver con eso también. Recuerden, aquí hay un grupo que ha visto el primer templo, templo de oro. Ellos están conmocionados frente al nuevo templo de madera. Pero hay otros, los que están viendo el templo de madera, que no vieron el anterior, que están con júbilo y alegría. Bien, vamos a ir a Lucas capítulo 22. El tema que estamos desarrollando es, tiene que ver con la primera venida del Señor Jesús, pero también la segunda venida. ¿Cómo entender la segunda venida si no entendemos la primera? ¿Cómo valorar esa casa de madera si no habían visto la casa de oro? ¿Cómo valorar una cosa si no percibimos otras? ¿Cómo apreciar y cómo amar la segunda venida del Señor si todavía la primera la tenemos embolatada y como que no la entendemos bien? Eh, ¿qué dice la escritura en Ageo? La casa no estaba preparada, dijo el Señor. Ellos estaban haciendo una casa, corrijo, ellos estaban en sus propias casas, pero la casa del Señor la tenían abandonada. Esa es una actitud egoísta. Y la pregunta podemos trasladarla a este tiempo también para ser confrontados con la escritura. ¿Cómo está mi casa? ¿Está preparada para la segunda venida del Señor? Porque la segunda venida es en cualquier momento. Siempre he oído decir que la venida del Señor está cerca y que es pronto. Es pronto. Si fueran 1000 años sería pronto. Y creo que a nosotros nos debe alimentar ese pensamiento, el Señor viene pronto. Si no tenemos claridad en la segunda venida, o corrijo primero, si no hay claridad en la primera, si no amamos la primera, no hay claridad en la segunda, no amaremos la segunda y entonces ¿cómo está la casa?
No estamos esperando la visita, no estamos anhelando que venga. Bien, entonces, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está el creyente? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Está nuestra primera casa, la primera venida del Señor? ¿La entendemos? ¿Está adornada para poder entender su segunda venida? Y en esa segunda venida, ¿cómo está mi casa? Si no entiendo la primera, ¿cómo va a estar la casa para la segunda? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Bien, vamos a mirar algo que comenzamos en la reunión pasada. Lucas capítulo 22, versículo 54. Es el tiempo en el que han tomado al Señor Jesús, ¿recuerdan? Judas traiciona a Jesús, van, lo toman y lo llevan a un lugar especial. Veamos de qué se trata esta parte. Escuche. 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Empiecen a mirar el papel de Pedro allí. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Pedro, corrijo, al Señor Jesús, se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Bien, hasta allí. Hablemos esta mañana un poco de este pasaje, de la actitud de Pedro, de todo lo que nos enseña la Escritura aquí. ¿Qué pueden ustedes ver aquí? Recuerden, el Señor Jesús va a ser juzgado y lo tienen un tiempo allí mientras las personas que lo van a juzgar llegan. Y en ese momento, como Pedro está allí, se refiere el pasaje a Pedro y 3 veces este es, este es cristiano o este es seguidor de Cristo porque es Galileo, este estaba con Jesús, este hacía esto. Y siempre él estuvo negando, negando, negando. ¿Qué hizo Pedro o qué fue lo que no hizo Pedro? Como usted lo quiera tomar. ¿Alguien quiere compartir? Brevemente, por supuesto. Aportar ideas, más bien. Pedro sigue al Señor de lejos. Muy bien, muy bien. Sí. Pedro protege su vida. Bien. Pedro está temeroso que le puedan hacer algo. ¿Alguien más? Ernesto. Muy bien, reacciona conforme a sus propias circunstancias. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué dicotomía? Ah, ya. Muy bien. Por algo estaba ahí, ¿no es cierto? Amaba a Jesús. Quería seguir a Jesús, pero lo está negando. Está bien.
Ah, después ya recordó. Bien. ¿Quién levantó la? Tito. Las palabras de Jesús estaban en su corazón, pero no las estaba viviendo. Gracias, hermano. Muy bien. Si tienen a Jesús allí, ¿qué le podría pasar a Jesús si piensa que le puede pasar a él también? ¿Alguien más? Clarita. Bien. Bien, niega al Señor por miedo. Se cumplió lo que él le ha dicho, sí. Jesús sabe todo. Juliana, ¿quién? Pedro llamaba la atención de los demás. 3 veces le hablaron, ¿no? Está bien. Algo había en él que hacía que las personas se fijaran en Pedro. Muy bien. Se le notaba. Se le notaba a Pedro, Nina. Aunque no confesaba, se le notaba. Bien, empecemos. Mm, ¿Qué significa ser testigo? Y me seréis testigos. Sí dijo eso Jesús, ¿no? Ser testigo es dar testimonio. Sí, ya lo vimos aquí. ¿Qué es dar testimonio? 3 cosas. Una, bueno, esa es la tercera. Está bien. Sí. Ahorita ponemos la fichita ahí donde es. Está bien. ¿Alguien se acuerde de las otras dos? Oiga, ¿ustedes no salen de aquí a estudiar los mensajes? No, lo digo en serio. ¿De verdad? Así no crecen, hijos. Así simplemente reciben una buena información y hasta ahí queda. Entonces, ¿cómo está la casa para la segunda venida? Si no hemos entendido la primera, ¿sobre qué edifica él la iglesia? Primero, ¿de quién es la iglesia? Del Señor, bien. ¿De quién? ¿De cuál Señor? Al Señor Jesús, bien. ¿Quién la edifica? ¿El quién? Al Señor Jesús. ¿Sobre qué la edifica? ¿Sobre qué? ¿Quién levanta la mano? Sobre su palabra, sobre él mismo que es la roca. Muy bien, sobre la revelación de quién es él para cada uno de nosotros de manera personal. Allí esa roca se refiere a la revelación divina, sobrenatural, por la intimidad, por la comunión de la iglesia con el Señor. Si usted no entra en esa intimidad, a ver qué es lo que Dios ha dicho aquí en la alabanza y en la predicación, pues hermanos, ¿cuál edificación? Él sí quiere edificar la iglesia. Por eso da palabra a quienes nos paramos aquí para darla. Porque Él quiere edificar la iglesia y la iglesia debe tomar a las armas, el papel que le corresponde, verificar que lo que aquí se dice sí está en la palabra. Aquí le podemos decir, estoy viendo que según eso aquí se puede enseñar cualquier cosa y usted, gracias, vénganos en tu reino, bienvenido sea. Sé que la mayoría no, pero sé que algunos sí, todavía lo hacen. Comen y comen y no dan y no dan y no buscan. Mire, Dios es personal. Dios no es un Dios de muchedumbres, es personal. Luego usted tiene que ir y escudriñar la palabra para saber si eso es cierto o no es cierto, si es para usted y qué más de lo que se dijo allá en la comunidad es para usted. ¿Qué más quiere enseñarle Dios? Yo los animo a escudriñar, ¿verdad que sí? Bien, vamos en Pedro. Tito, ibas a decir algo. Bien, ser testigo es decir la verdad, expresar una verdad. En este caso, la verdad de Dios, un pensamiento de Dios. Muy bien. ¿Qué más?
Los hechos muestran esa verdad. Mis hechos muestran. Si yo estoy diciendo no mentir, esa es una verdad de Dios, es un pensamiento de Dios, pero mis hechos tienen que mostrar esa verdad. Es decir, yo no debo mentir, porque mis hechos, así diga una palabra de verdad que está en la Escritura, si yo no soy consecuente entre lo que pienso y lo que digo con lo que hago, hay un pasaje en la Biblia que dice, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bien, expresar una verdad. ¿Qué más? Mostrar esa verdad y por último, vivir esa verdad cueste lo que cueste. Muy bien, tres cosas. ¿Y Pedro qué está haciendo? ¿Conocía la verdad? ¿Era consecuente? ¿Sí? ¿Era consecuente? No. Cueste lo que cueste, menos, menos. Bien. Y culpamos a Pedro, ¿no es cierto? Decimos, pero este Pedro, ¿cómo se le ocurre negar a Jesús? Bien, avancemos un poquito más, a ver qué de todo esto nos corresponde a nosotros también. Veamos el modelo correcto. Evangelio de San Juan, capítulo 18. Pedro mira a Jesús cuando sale, o corrijo, cuando sale no. Cuando está en la tercera vez negándolo, la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se cruzan y Jesús llora. ¿Por qué? ¿Cómo? De remordimiento. ¿Por qué llora? Ese lloro de remordimiento a veces es pasajero. Pero algo está pasando con Pedro. ¿Por qué llora? Él ha negado que el Señor Jesús le ha dicho tres veces, corrijo, le ha dicho que lo va a negar. Pedro tres veces lo niega y la tercera se miran y esa mirada de Jesús le está diciendo, Pedro, así te amo. ¿Qué produce eso? Oh, un profundo dolor. Sí. El Señor Jesús no le estaba diciendo, ay, te lo advertí, Pedro, ¿te das cuenta? No me haces caso, como algunas personas a veces hacemos por costumbre. Pero se lo dije, que usted no me hace caso. Usted le cree más a otros que a mí. Bien, bien. Pedro, te amo. Y después le pregunta tres veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? Recordándole cuánto Jesús le ha expresado amor frente a eso que hizo. Bien, gracias. Juan capítulo 18. Comencemos desde el versículo 28. Estamos hablando del mismo pasaje, de la misma situación más bien. Versículo 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahí quedamos, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era la mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Quiénes no entraron? Los judíos. Bien. Lo que va a suceder ahorita, allí no hay judíos en lo que va a pasar en este momento. Los judíos no estaban viendo eso porque no entraron. ¿Y no entraron por qué? Por no contaminarse. ¿Qué era no contaminarse? ¿Qué significaba no contaminarse? Guardar la ley, ser estrictos en la ley, pero frente a juzgar al Señor Jesús no eran estrictos, ¿no? Pero frente a la ley sí eran muy estrictos. Bien, sigamos. Eso se llama como religiosidad, ¿no? Versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre?
Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, que era lo que pretendían. No juzgarlo, sino matarlo. Bien. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Presten mucha atención a este diálogo entre Pilato y el Señor Jesús. ¿Qué representaba Pilato en ese tiempo? ¿Quién era Pilato? Bueno, procurador. Está bien, gobernador. ¿Gobernador de quién? Puesto por Roma. Muy bien. Luego era una autoridad romana, representando a la autoridad del emperador. ¿Cuántas personas podía tener a cargo máximo Pilato? Ese es un dato histórico, 3.000 personas a su cargo. Hablo de soldados, para un datico más adelante. Entonces, aquí está la autoridad romana, representando a todo un imperio, el imperio romano. Y este diálogo es entre el representante de la autoridad del imperio romano y uno que van a matar, uno que van a juzgar, un tal Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Versículo 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús le respondió, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, yo lo soy. O no, no lo soy. ¿Qué dijo? ¿Qué estaba haciendo Jesús con esa respuesta? ¿Qué buscaba Jesús con esa respuesta? ¿Por qué esa respuesta? Llevándolo a que interiorizara, ¿no? Oiga, sí, ¿yo por qué sé esto? Pilato le respondió, él no meditó, simplemente respondió, ¿soy yo acaso judío? ¿Qué respuesta? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Miremos las palabras del Señor Jesús en el versículo 36. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que sí tiene un reino. Está fácil, ¿no? Sí tiene un reino. Y además, Él es el rey de ese reino. Muy bien, está hablando de su naturaleza, gracias. Exactamente. ¿Y cuál era su naturaleza? ¿Cuál era su esencia? Sigamos que eso ahorita lo colocamos. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. ¿Qué entiende Pilato? La autoridad colocada por el Imperio Romano, la máxima autoridad allí en este lugar. ¿Qué puede entender cuando le dicen, si mi reino fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos? ¿Qué puede entender, Tito? Bien. ¿Alguien más? Muy bien. Bien, ¿alguien más? Sergio. Bien, bien. Bien. Escuche lo que dice Jesús aquí. Miren bien. Primero él dice, mi reino no es de este mundo. Capítulo, ¿qué? Versículo 36, la primera frase. Mi reino no es de este mundo. La última frase, ¿cuál es?
Ya no dice, pero mi reino no es de este mundo. Dice, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está diciendo? Mire, tranquilo Pilato, que esto, a usted no le va a pasar nada. Bueno, no está diciendo eso. Pilato pudo, como autoridad romana, diciendo aquí hay un rey, él está diciendo mis servidores pelearían y de inmediato el Señor Jesús le dice, pero mi reino no es de aquí. Le está diciendo quédese tranquilo. Entonces le dice Pilato algo así como, luego tú eres rey. Él sigue insistiendo. Le ha dicho, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, pelearían por mí, pero mi reino no es de aquí. Yo creo que descansa y dice, pero si eres rey, ¿no? Respondió Jesús, escuchen, la enseñanza está en el 37. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hasta ahí. Yo para esto he nacido. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo? Para ser rey nací. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué está diciendo cuando dice para esto he nacido? Bien. Tito. Bien. ¿Qué significa he nacido? Bien, eso está bien. Falta un pedazo, pero está bien. ¿Está bien? ¿Qué significa que Jesús diga yo he nacido? Que era hombre. ¿Sí está bien? ¿Era hombre? Esto dice, está diciendo, mi reino no es de este mundo. O sea, la cosa no es aquí peleando. Tú dices que soy rey. Yo para esto, es decir, sí soy rey. ¿Cierto? Yo para esto he nacido. Está hablando de hombre. Y si no es de este mundo, si es espiritual, le está hablando de qué? De una encarnación, de un Dios encarnado. Le está diciendo, yo para esto he nacido. Yo soy hombre. Estás frente a un hombre, Pilato. Y para esto he venido, escuchen, para esto he nacido hombre y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dar testimonio a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De qué verdad está hablando, Carolina? Está hablando de la promesa de su venida. Bien, es cierto. ¿Alguien más? ¿De qué verdad está hablando? O devolvámonos un poquito antes. Para dar testimonio. ¿Cómo se da testimonio? A ver, otra vez empecemos. ¿Cómo se da testimonio? Expresando una verdad, siendo consecuente con esa verdad, viviendo esa verdad, cuéstele lo que le cueste. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Siendo testigo. ¿Le iba a costar? ¿Estaba frente a quién? ¿Estaba en qué situación? ¿Lo estaban juzgando? ¿Está frente a la autoridad romana? ¿Y él qué está haciendo? Cuéstele lo que le cueste. ¿Hubiera podido responder de otra forma? ¿Hubiera podido bajar los ánimos? ¿Hubiera podido distensionar no solamente al pueblo romano, sino también a los... ¿Hubiera podido hacer algo? ¿Realmente hubiera podido permitir que sus servidores vinieran y pelearan? Seguramente que todo eso sí. Pero, ¿y la escritura dónde queda? Todo lo que él había anunciado, o corrijo. Sí, lo que él había anunciado, pero también lo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, muy bien. Yo para esto he nacido, hombre, y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de esa verdad, oye mi voz.
Oye, qué bonito, qué hermoso saber que uno puede oírlo a Él. Pero ¿cómo hace uno para oírlo a Él? ¿Cómo harían para oírlo? Bien, déjenme explicarles un ejercicio que me parece interesante que tengan en cuenta. Si ustedes se vendaran los ojos y no pudieran hablar, 10 personas, con los ojos vendados, háganlo en su casa. 10 personas con sus ojos vendados, o 5 u 8, véndense los ojos y colóquense en un parque, en sitios distintos, y escuchen la voz de alguien con el que estén de acuerdo. Bueno, usted va a estar aquí y nosotros vamos a ir hasta donde está usted. O hagan un ruido, no sé, y den algo. El asunto es que si identifican el ruido, las 10 personas donde están, en cualquier lugar que estén, al escuchar el ruido que ya identifican, ¿qué hacen? Se mueven por ese sonido. Se mueven, se mueven, se mueven. Y tienen los ojos vendados y no pueden hablar, pero los 10 van a llegar a dónde? A ese mismo lugar. Tienen los ojos vendados. Escuche. ¿Será que eso nos ayuda en este ejercicio? Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. ¿Sabe qué es lo primero que va a decirle él? Cállese la boca y cierre los ojos. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Donde yo cierre los ojos y empiezo a andar, me caigo. ¿Sí? ¿Seguro? Si yo no hablo, no soy. Y Pedro habló. ¿Habló qué? Mire, hermanos, si queremos oírlo a él, si queremos ser sensibles, no, ser sensibles no, quiero decir, conocer su voz, conocer su pensamiento, cierren los ojos. ¿A qué? A comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cerremos los ojos a esa circunstancia, a ese entorno diario que permanentemente nos está lanzando unas voces que no son. Pero hay muchas personas que están acostumbradas a oír otras voces diferentes a las de Él, a las del Creador. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados a los programas de televisión, están más acostumbrados a las novelas, están más acostumbrados a escuchar a la familia, a los hermanos, no estoy hablando cristianos, a los vecinos, a la sociedad, a la revista, a los noticieros, están más acostumbrados a eso que venir aquí y ser sensibles a lo que dice aquí, en la palabra de Dios, en la escritura. Aquí está la voz de Dios, el pensamiento de Dios, el consejo sabio de Dios para un pueblo que necesita esperar su segunda venida. Aquí está. Necesitamos ser sensibles a esa voz. Y si no, no lo vamos a hacer. Ayer en una reunión con un grupo de hermanos, nos hicieron ese ejercicio, nos vendaron los ojos de cierta forma y no nos permitían hablar, nos distribuyeron por un espacio bastante grande y una persona simplemente emitía un ruido y nosotros, o un sonido más bien, nosotros ya habíamos identificado, a través de ese sonido vamos a llegar ahí. Pues hacía el sonido, hacía el sonido, hacía el sonido. Y había otra persona haciendo otro sonido para otro grupo, escuchen, escuchen, para otro grupo. Este hacía un sonido, este hacía otro sonido. Quienes éramos de este grupo, podíamos escuchar este sonido también, pero no veníamos aquí porque ya nos habíamos puesto de acuerdo, es a través de este sonido. Pues de todas partes y revueltos, todos estamos con unas 20, más de 20 personas. 10 venían a un lado y 10 iban al otro. Y se fueron moviendo, se iban moviendo. Y llegaron, todos llegamos aquí, los otros llegaron allá. ¿Qué voz estamos escuchando nosotros en nuestro diario vivir? ¿Cuál es la voz que escuchamos? Cierre los ojos y cállese. Por no decir cierre la lengua, no, cállese más bien. Cierre los ojos, no, la lengua. Y cállese y escucha a Dios. Escuchemos al Señor. Vuelvo y repito, insisto, aquí está para escucharlo. Y salga de aquí y entre semana, ore a Dios que le enseñe más de lo que aquí se ha dicho. Lo que yo comunico más los aportes de cada uno enriquecen la enseñanza, pero finalmente tomará fuerza esa enseñanza, el valor que le corresponde estando usted y él a solas usted y Dios. Y entonces aprenderemos a oír la voz de Dios. Así es que cuando usted me diga, pastor, yo no escucho la voz de Dios, le voy a decir, cierre los ojos y cállese. En alguna parte de la escritura dice algo así. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová.
Mire, si aprendemos a discernir la esencia de Dios, la naturaleza, el carácter de Dios por medio de los atributos que Dios nos los hizo visibles por la creación, me devuelvo. La creación nos muestra quién es Dios. Si sé quién es Dios, quién es en esencia Dios, entonces podré decidir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La esencia de Dios es lo que guía mi vida. Quien es Dios es lo que guía mi vida. Entonces, si somos sensibles, o más bien, si conocemos al Dios que creó los cielos y la tierra, podremos caminar y no estaremos escuchando las otras voces. Las oiremos, sí, porque uno oye, pero no escucha. Nosotros oíamos el sonido del otro grupo, pero ese no era el nuestro. Estamos identificados con un sonido y a través de ese sonido llegamos hasta ahí. Este es el único sonido que necesitamos oír. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí lo dijo de otra forma. Todo aquel que es de la verdad, es decir, todo aquel que se identifica con el pensamiento de Dios, oye mi voz. Y está hablando también de su segunda venida. Porque cuando Él venga, la escritura dice que oiremos la trompeta. ¿Quiénes? Los de la verdad. El no creyente no la va a escuchar. El creyente la escucha y sabe qué está pasando. Bien, sigamos. ¿Alguien levantó la mano? La hermana Novia. Gracias. Bien, pronto para oír. Tú dices que yo soy rey. Bien, Jesús lo está afirmando. Yo para esto he nacido, hombre, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es esa verdad? Bien, dentro de 8 días en la alabanza les van a explicar. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bien. Para dar testimonio a la verdad. Bien. Y dar testimonio es eso. Vamos a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tú, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, y qué expresión tan bonita, ¿no? Hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Te mando delante de Dios que guardes el mandamiento, pero antes le hace referencia, tan bonito. Se refiere a Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. ¿Ya entendemos que dio testimonio? Sí. De la buena profesión. ¿Qué es profesión? ¿Alguien trajo diccionario? Declaración, decir algo. Bien. Esperemos al señor Larruz a ver qué dice.
Bien. Ocupación, actividad. ¿Y profesar? ¿Qué es profesar? Afirmar, confesar, decir. ¿Alguien más? Bien. Amor, explícanos. Ejercer una actividad diaria que me introduce en un grupo de personas. El médico ejerce su actividad. Listo. Bien. Pati, ¿tú nos puedes decir algo? No. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre profesión o profesar? Tito, poner al servicio todo que todo de lo que fui dotado. Bien. ¿Cómo qué? Practicar. Muy bien, muy bien. Está bien. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bien, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Pablo dice que dio testimonio de la buena profesión. Buena profesión. Lina María, ¿tienes algo? Bien. Galo, no te alcancé a oír, hermano. Disculpa. Ah, sí. ¿Se refiere a eso? Sí, está bien. ¿Hermana Ligia? Mm, rinde más así, de manera natural. Sí. Ujú, ujú. ¿Al cual él pertenecía? Bueno, está bien. A ver, bien. ¿El médico de qué habla? ¿De qué habla? ¿Cuál es su tema? ¿Qué domina? ¿El abogado? ¿Se le puede a un abogado decir, ¿me puedo tomar esta aspirina? Seguramente no. Hay que decírselo a aquel que está, que ha sido entrenado, formado, el medio en el cual se desenvuelve, vive. ¿Y Jesús de qué estaba hablando aquí? No vayan allá, yo voy hasta allá, por ustedes. Para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para mostrar que tú dices que yo soy rey,
Jesús está afirmando que es rey. Yo para eso he nacido, y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para ser rey. Y para dar testimonio a la verdad. Él nació para eso. Voy a leerles otra parte de Juan 19. No lo busquen. Escuchen. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús, escuchen, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado mayor pecado tiene. Esa persona, sabemos que es Jesús, déjeme decirlo de esta manera, esa persona que habla así, a esa autoridad romana la tiene muy clarita. Y era Jesús hombre, muy clarita. Él sabía de dónde venía, sabía cuál era su fin, su propósito, el objetivo de estar aquí. Y él solamente expresaba aquello que era conforme a la esencia que tenía. Y qué maravilloso este Jesús. Ahora, volvamos al versículo 13 de Timoteo. Te mando delante de Dios, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo que él era, la buena profesión, lo que él era. ¿Quién era? El creador, rey, bien. Delante de Poncio Pilato. Ahora mire lo que le manda. Todo esto es para decirle esto solamente, escuchen. Voy a coger 3 frases solamente. Versículo 11, mas tú, hombre de Dios, a ese hombre de Dios le dice, versículo 13, te mando delante de Dios, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Leo de corrido, mas tú, oh hombre de Dios, te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál pregunta obligada sale allí de este texto que leí? De las 3 frases. Mas tú, oh hombre de Dios, te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Cuál mandamiento? Exactamente. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Tenían que guardar. Todo esto le dice el apóstol Pablo para llegar hasta el versículo 14. Guarda el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guárdalo. Bien. Antes le está diciendo, versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué le está diciendo? Esa es tu profesión. Hombre de Dios, si eres médico, entonces tú sigues todos los parámetros del médico. Si eres hombre de Dios, entonces sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eres hombre de Dios, sigue eso. Pero antes le ha dicho, huye. ¿Sí dice así? De estas cosas, ¿cuáles? Entonces ustedes tienen que ir hacia atrás y mirar cuáles son y seguramente van a encontrar muchas. Pero vamos a la raíz de esas muchas cosas que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, por las cuales él tiene que guardar el mandamiento. ¿Cuál mandamiento tiene que guardar? Capítulo 1, versículo 1. Primera Timoteo. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver allá? ¿Cuál mandamiento? Bien. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, escuchen, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué encabezado tan bonito para una carta, ¿no es cierto? Una carta de amor. Versículo 3, escuchen. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hasta ahí. Otra versión para leer el versículo 3, 4 y 5, por favor. Hermana Novia. Bien. ¿Otra versión? Lee fuerte, hermano. Hasta ahí, sí. Bien. Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, guarda el mandamiento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? ¿Cómo? No mezclar la palabra. Mire lo que le dice. Manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. Le está diciendo a Timoteo, guarda la palabra pura, sin mancha, no la mezcle. Y no permitas que otro lo haga. Enséñale a otros que están mezclando la palabra. Enséñale. Oh, que no enseñen doctrina diferente. Ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que querrán disputa más bien que edificación, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Cuánto el Señor Jesús, qué diálogo entabló con Pilato? ¿Dejó la puerta abierta para la discusión? Fue concreto, categórico. ¿Qué hizo la serpiente con Eva y qué hizo Eva? Eva y Adán, corrijo los dos. Entabló un diálogo. ¿Y ese diálogo en qué dirección iba? La serpiente expresó un pensamiento contrario al pensamiento de Dios y Eva se involucró en ese pensamiento contrario y siguió hablando. ¿Qué hacemos nosotros hablando? Como dice aquí la escritura, con cosas que son vanas, banalidades, es decir, algo vacío. Yo les animo a los jóvenes, a los niños, adultos, ancianos, a todos, lo que dice aquí la escritura. No enseñen diferente doctrina de la que está en la palabra y no se pongan con tanta palabrería. Algunos resultan defendiendo a Dios. ¿Quién dijo que Dios está pidiendo que lo defendamos? Nosotros hemos sido llamados a exponer la verdad de Dios, exponerla. Hay un versículo en donde dice que el hombre debe exponer la verdad de Dios. ¿Lo han leído? Vayan al libro de Salmos, capítulo 119. ¿Cómo? Versículo 130. ¿Qué dice? ¿La qué? La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué es lo que alumbra? ¿Qué es lo que guía? Las palabras de Él. Y las palabras de Él que muestran quién es Él. Luego, cuando nosotros hablamos, Pedro también dice, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios, a las que Dios da, para que en todo sea Él glorificado.
Estamos llamados a hacer una exposición clara. Eso incluye, por supuesto, formas visibles de exponer la palabra. Estoy hablando de pedagogía, estoy hablando de academia, estoy hablando de, bueno, de usar material para que las personas puedan entender el principio. Dios se encarga de la doctrina. La sabiduría, la autoridad y el amor están en ese mensaje. No nos salgamos de la escritura. A veces las personas, por hablar tanto de su propio testimonio, disculpen, de su propia vida, terminan por impactar a las personas con su testimonio. ¿En dónde queda la fe de esas personas? Aquí, en el testimonio, gracias. Y no en Dios. La suma de tu palabra es verdad, solo la de Él. Bien, bien, quedémonos otra vez en Timoteo capítulo 6. Versículo 12. Pelea la buena batalla, hombre de Dios. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le está hablando un hombre, a Timoteo, que sabe quién es y sabe para dónde va también. Y te mando delante de Dios que guardes el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estamos hablando de la segunda venida. Creo que si no tenemos clara la primera, ¿cómo será la segunda? Creo que si la casa primera, que era en oro, la casa segunda, en madera, quienes vieron esa primera lloraban al ver la segunda, quienes solamente veían la segunda estaban felices, porque no habían visto la primera. Muchas personas quieren saber de la segunda venida de Jesús como información, como hecho extraordinario, y quieren tener esa información, pero no conocen ni siquiera la primera venida. Hay muchas cosas del Señor Jesús que ignoramos por haber pasado rápida sobre las hojas de la Escritura, de la Biblia. Toda la vida, indudablemente, no nos alcanzaría para conocer lo que Dios quiere darnos a entender de Él a través de la vida del Señor Jesús. Indudablemente que sí es. Pero me estoy refiriendo a personas que tomaron un estudio y piensan que ya saben todo, que ya están capacitados, preparados para seguir enseñando. ¿Quién dijo eso? No porque alguien me dijo hay que lanzarlo al agua, hermano. Y si no se lanza, no aprende. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde hace el Señor Jesús ese ejercicio de lanzar a alguien allá? Si antes no le ha enseñado cómo se hace. Primero le enseña cómo se hace. Y después sí le dice, vaya. Y Él los envía, no los empuja. ¿O sí? Los envía, no los empuja. Así es que muchos están enseñando el estudio bíblico y no han sido llamados por Dios a enseñarlo. Y lo están enseñando mal y están levantando cojos de nacimiento. Están levantando hombres y mujeres con vacíos profundos en el corazón. Y entonces, ¿cómo está su casa? Desordenada. Y no entiende la primera venida. ¿Cómo va a entender la segunda venida? ¿Cómo va a amar la segunda venida? El mandamiento dice, guarda el mandamiento hasta la venida del Señor. Que haya una sana doctrina hasta la venida del Señor. Que des testimonio, que conozcas la verdad, que creas en la verdad, que expreses esa verdad siendo consecuente con la verdad y vive esa verdad cueste lo que cueste. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cierto que no? ¿Por qué no? Porque tenemos vacíos muy grandes. Si no tuviéramos esos vacíos y hubiéramos sido estructurados y formados a la manera de Dios, creyéndole a Dios, no al que está predicando, creyéndole a Él, no habría tantos vacíos. No digo que no habría tantos vacíos como algunos tienen. Y entonces sí estaríamos dando testimonio de verdad a la manera de Dios. Algunos son tan religiosos, otros tan perfeccionistas, otros creen que son los salvadores, que son los redentores, y estoy hablando a esta comunidad. Necesitamos volver al tiempo de Dios. La vida cristiana no es un correr y correr y correr. La vida cristiana es andar al ritmo que Dios me coloca a mí porque Él me conoce y sabe cómo soy yo.
Él me pone a caminar pasito a pasito. Él no viene a abrumarme. Él no viene a empujarme. Él viene a llamarme, a formarme, a construir en mí su reino. Muchos de los que hoy están aquí quizás no saben que son hijos de Dios. Lo saben intelectualmente, pero no lo viven. Entonces, si no lo viven, son consecuentes. ¿Pueden dar testimonio? No pueden dar testimonio. ¿Conocen la verdad que son hijos de Dios? ¿Son consecuentes? ¿Viven así? No. Entonces, ¿cómo va a hacer cueste lo que le cueste? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho. ¿Quién dijo que ser cristiano costaba? Si es de manera natural, no cuesta. ¿Cuánto le costó al Señor Jesús? A Él, nada. El propósito era que fuera a la cruz, sí. ¿Y se cumplió el propósito? Sí. Donde Él no vaya a la cruz, sí le hubiera costado mucho. ¿Qué era que le hubiera costado mucho? Que no se cumplió el propósito para el cual Dios lo envió. Por amor a nosotros, el Dios el Padre envió a su Hijo. Su Hijo va a la cruz por amor al Padre. Se cumplió el propósito. ¿Sé cuál es el propósito de Dios conmigo? ¿Lo sé? Si lo sé, ese es el propósito que Dios va a cumplir. Si no lo sé, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo? Y Dios nos lo va a decir. Hijos, no corran. Caminen al ritmo que Dios los lleve. No al ritmo que otra persona lo lleve a usted. Se va a reventar si no está reventado ya. Pero para eso está Él con los brazos abiertos. Venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Y seguid a mí, miradme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para esas emociones que los tienen ahí compungidos, que no saben qué hacer, que me dijeron esto, que tengo que hacer esto, están motivados. ¿Por qué? ¿Qué nos está motivando? Lo único que nos puede motivar es Dios el Padre, que se cumpla el propósito de Él en mí. Esa sí es la motivación correcta. No el plan de una persona o el plan de otra persona. Eso no nos motiva. Eso nos cansa, nos fatiga. Nosotros ya salimos de eso hace tiempos, hijos. Venimos de estructuras eclesiásticas donde nos llevaban a hacer, estoy hablando por mí y por mi familia, a hacer y hacer y hacer y hacer, reventándonos, explotándonos, maltratándonos y haciéndonos daño. Y no hablo de las personas, hablo de la estructura como tal. Quienes a mí me enseñaron nunca pretendieron hacerme daño, jamás. Estoy seguro de eso. Quien fue mi pastor jamás quiso hacerme daño. Pero la estructura sí nos hizo daño, a mí y a mi familia. Y sé que a muchos de ustedes también porque he compartido. La estructura hace daño, no las personas. Nos amaron y todavía nos aman seguramente. Así es que muchas personas, quizás en amor, estoy hablando ahora de esta comunidad, quizás en amor están haciendo las cosas mal. ¿Por qué no revisamos eso? ¿Por qué no mirar cómo nos enseñó Dios? Y de la manera como Dios me enseñe, poder exponer ahora sí quién es Dios en verdad, para no maltratar a nadie. Solamente Dios, a través de su palabra, puede enderezar el camino de una persona. Así es que este pasaje quiero volverlo a leer. Mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios, iglesia de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuál? De la imposición que otros tienen, de la discusión que hay sobre ciertos temas. Si eso no es, estoy hablando del primer capítulo de Timoteo, del versículo número 3. Huye de esas cosas, hermanos, huyan de esas cosas. Y si realmente eres un hijo de Dios, si te consideras hombre de Dios, pues vive como un hombre de Dios en el reino de Dios. Entonces si vas a seguir la justicia, estudia qué es la justicia, hermano. La piedad, estudia qué es la piedad, qué es la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Escudriñen ustedes, hermano, cuando salgan de aquí. ¿Qué es esto? Para poder vivir en esto. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado. Tú ya hiciste una buena profesión delante de muchos testigos. Está diciendo, tú caminas, tú eres consecuente con lo que dices, pero aún así te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de un permanente estado de profesión, de cristianismo. ¿Dónde está nuestro cristianismo? ¿Está adornado? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Sabemos qué es ser cristiano? Sí, venir a la iglesia. No, eso no es ser cristiano. Eso es parte de. Leer la Biblia, eso es parte de. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Bueno, y fíjense que la Biblia no habla de ser cristiano, habla de ser hijo de Dios. Algunos se han quedado en cristianos, ser hijo de Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Salgamos de aquí esta mañana entendiendo que Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Señor, ¿qué es ser un hijo de Dios? Enséñame. No esperen que el pastor les enseñe. Busquen la escritura, que allí es donde Él nos enseña. Para vivir como hijos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y si soy hijo de Dios y soy consecuente con eso, hermano, por donde yo vaya, se va a notar que soy hijo de Dios. Cuéstele al que le cueste y duélele al que le duela. Expresamos la verdad de Dios en amor. En amor. En amor y solamente en amor. Si no la estamos expresando en amor, eso sí les va a doler y sí les va a costar a aquellos que nos estén escuchando. Bien, ¿alguien quiere hacer algún aporte para terminar? Carolina.